Sheila Martínez Ramírez y soy estudiante de la licenciatura en psicología del primer semestre. Para mi actividad integradora elegí los temas de psicología en el siglo XX, unidad 3, y psicología en México, unidad 4. Debemos recordar que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales de forma cognitiva, afectiva y conductual. Bueno, en el siglo XX hubo grandes aportaciones a la psicología. Entre los representantes más importantes encontramos a Iván Pavlov, quien nos habla sobre el condicionamiento clásico. Él empezó a experimentar con perros, al darse cuenta que cada vez que se les iba a dar de comer, estos salivan. Entonces él decide meter un estímulo neutro junto a la comida, que en este caso fue una campana. Y él logró demostrar después que el perro, al hacer la relación entre la campana y la comida, después con el solo hecho de escuchar la campana sin tener comida, también salivaba. Bueno, más tarde también nos encontramos a John Watson. Él hizo varias investigaciones y aportó mucha información sobre las emociones. Él nos dice que una emoción es una reacción estructurada hereditaria que implica profundas modificaciones en todo el mecanismo corporal, especialmente en el sistema visceral y glandular. Otra de sus aportaciones fue la fundación del conductismo como una escuela. Él también hizo un experimento muy famoso con el pequeño Albert, donde el niño al ver un ratón no tenía miedo, pero después volvieron a hacer lo mismo, a darle el ratoncito, y a la hora que el ratón aparecía, hacían ruido detrás de él, de modo que el niño después le tenía miedo a todo lo que tuviera pelo, así fuera un abrigo. Otra postura sobre el conductismo es de Skinner, y él nos dice que la conducta de todo sujeto está sujeta a su entorno. Si el entorno está controlado, entonces la conducta también lo va a estar. Él experimentó con palomas y ratoncitos. Para él, los ratoncitos o las aves tenían que presionar un botón para obtener alimentos y se dio cuenta que estos seguían aprendiendo a presionar el botón gracias al estímulo que era la comida. A él le llamó a esto comportamiento operante. Agudelo y Guerrero nos mencionan que para Skinner hay adquisición o aprendizaje cuando el sujeto produce respuestas que antes no tenían su repertorio. Bueno, por otra parte tenemos a Abraham Maslow, quien hizo una pirámide que nos habla de las necesidades del hombre. En el punto más bajo tenemos las necesidades fisiológicas, como es el comer, el respirar. En el segundo nivel están las necesidades de seguridad, que es tener una casa, tener un trabajo. Y en el tercer nivel son necesidades de amor o pertenencia, es decir, sociales, como tener familia, amigos. Ahora, en el cuarto nivel tenemos las necesidades de reconocimiento o estima. Y por último, vamos a lograr llegar a la autorrealización. Abraham Maslow nos habla sobre muchos conceptos, como el de, como la esencia del existencialismo, donde nos menciona que todo individuo es libre de decidir su destino. Así también nos habla de la autorrealización, donde dice que todos los seres humanos contamos con las habilidades y herramientas para lograr el punto más alto de la pirámide, que es la autorrealización. Pero así como nos menciona todas estas ventajas que tenemos para realizarnos, también nos habla sobre el complejo de Jonas, que es el miedo que tenemos las personas al éxito o el miedo al fracaso.
y por esta razón muchas veces nos frenamos y no logramos autorrealizarnos adecuadamente. Es con Maslow que podemos ver la diferencia. Él se enfoca ya en una psicología humanista cuando veníamos hablando de la conducta. Los otros tres exponentes que mencioné se dedicaron a estudiar todo lo referente a la conducta y al aprendizaje. Y Maslow evoluciona a todas estas teorías ya hablándonos de una psicología más humana que busca que las personas se desarrollen y se autorrealicen de forma exitosa. Bueno, de aquí vamos a dar un gran salto a la psicología en México. Todo esto está relacionado ya que a base de estos antecedentes es que poco a poco esta ciencia fue entrando aquí en el país. Bueno, la psicología colectiva no es más que la psicología del sentido común y se enfoca en la psicología del ser de forma individual y cómo es que llega a cambiar en un grupo, ya volviéndose más bien social, cómo es que se relaciona. Es por esta razón que se dice que la psicología colectiva y la social surgen de la mano en México, ya que ambas tienen una relación muy importante. Bueno, un antecedente muy importante que sucedió aquí en México, según Avalles en el 2010, escribe que es el primer texto sobre psicología que fue escrito en 1863 por Gavino Barrera. Otros sucesos importantes fueron los cambios que se hicieron posteriormente en la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, que ayudaron a que la psicología se empezara a emplear dentro de otras asignaturas de la Preparatoria Nacional de México. Esto en la asignatura de lógica. Los personajes a los que tenemos que darles gracias por permitir que la psicología se introdujera en el sistema educativo fueron Justo Sierra, Porfirio Parta, José María Vigil y Ezequiel Chávez. Fue en el siglo XX que se introdujo a los libros de texto el Tratado Elemental de Filosofía de Paul Janet. Esto con la intención de dar una perspectiva más completa a los jóvenes sobre razones psicológicas, y fisiológicas y anatómicas para analizar en distintos escenarios dónde se va a desenvolver cada individuo en relación con la sociedad, como por ejemplo costumbres, moral, libertad. Bueno, otra persona importante para la psicología en México en el siglo XX fue Ezequiel Chávez, quien impartía clases de psicología y fue quien empieza a recomendar la lectura del libro de Tirchner, Elementos de la Psicología. Él también invita a James Mark Baldwin a dar unos cursos aquí en la Escuela Nacional de México, o la Universidad Nacional de México, en ese entonces, ya que él fue de los primeros autores que escribieron sobre temáticas colectivas y a él se le atribuye el término psicosociología. Es así como podemos notar el arduo trabajo que tuvo que pasar la psicología para ser reconocida como una disciplina aquí en México, y es así que en el 1937 se le da un espacio dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora sí ya es una licenciatura que consta de 8 años de estudio y al terminar tienes un título de maestro en psicología. Posterior a esto fueron pasando más avances
que beneficiaron a esta ciencia, como el derecho a un título, eh, una cédula profesional, y así es como fue creciendo esta disciplina y se le fue dando un espacio hasta llegar al 1970, cuando ya tiene su propia facultad. Gracias a esto, otras universidades como la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, también introducen a la psicología dentro de su oferta de carreras. Entonces es importante retomar todo lo que ha pasado a través del tiempo para llegar a lo que hoy es la psicología y lo importante que es ser profesionales de calidad para pues seguir avanzando en este rubro aquí en el país. Bueno, eso fue todo. Yo me despido y muchas gracias por su atención, profesora.